En primer lugar, deseo darle las gracias a cada uno de los que hoy han decidido ser parte de esta fiesta. Y además, también es muy importante el rol fundamental de esas estructuras que también están haciendo posible este camino hacia la presidencia. En ese sentido, quiero darle las gracias al Partido Demócrata, quiero darle las gracias a UNITE, al MID y también, digamos, a mis queridísimos libertarios. No sea cosa que volvamos a escribir la historia y tengamos el primer presidente liberal libertario de la historia. Lo primero que hay que entender es cómo funciona la lógica de esta casta parasitaria, chorra e inútil que nos hunde en la pobreza. En ese sentido, lo que marca el modelo de la casta es esa frase nefasta que dice: donde hay una necesidad, nace un derecho. ¿Y cuál es el problema? Que cuando hay un derecho alguien lo tiene que pagar. Entonces, si los recursos son finitos y las necesidades son infinitas, hay una incompatibilidad. Y esa incompatibilidad, la ciencia económica la resolvió hace mucho tiempo, que es la economía de mercado. Es decir, ese conflicto entre necesidades infinitas y recursos escasos se resuelve vía la cooperación social, los intercambios voluntarios que dan lugar al funcionamiento del sistema de precios, resolviéndose todo ese problema de modo pacífico. Sin embargo, por otro lado, está la solución del Estado, la solución violenta, que básicamente es querer arreglar ese problema a las trompadas, a las piñas, con los caños, con los fierros. Y obviamente eso no puede terminar bien. De esa manera, cuando se resuelve por la vía violenta, que es el Estado, después eso hay que financiarlo. Entonces, ¿cuál es la primera fórmula que utiliza la casta para resolver esto y para financiarlo? Y tratar de cargarle la cuenta a los que no votan. ¿Y quiénes son los que no votan? Los que son menores de edad, nuestros hijos, nuestros nietos y hasta las personas que ni siquiera han nacido. Es decir, que la deuda, que son impuestos futuros, es algo absolutamente inmoral. Se lo estamos cargando a gente que no tiene la posibilidad de defenderse. De hecho, recientemente, a modo de humorada, dije que para bajar la violencia en los partos y no estar pegándole en la cola a los chicos, lo que podíamos hacer era directamente mostrarle la factura que le estaba dejando la casta política. Vaya que sí iban a llorar de lo lindo ahí. La otra forma que tiene la casta de resolver esto cuando ya se queda sin financiamiento genuino de los mercados es recurrir a la emisión monetaria, es decir, a la estafa del impuesto inflacionario. Un impuesto que pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más pobres. Un impuesto que cuando pasa la tasa de inflación el 20%, se pierde 1,58 de crecimiento.
Fíjense que si eso ustedes lo corrigieran en la historia monetaria argentina, hoy Argentina tendría que tener el PBI per cápita que tiene Estados Unidos. Vaya miseria en lo que nos está clavando esta maldita casta política. Y obviamente, cuando el humor social empeora y ya tampoco pueden sostener la política inflacionaria, deciden hacer el ajuste y ponen cara de compungidos, hay que hacer un ajuste. Malditos traidores, porque el ajuste siempre los recargan sobre nosotros y nunca sobre la fiesta de ellos. Es decir, nos cargan y nos pasan la cuenta cagándonos de hambre mientras que ellos siguen de fiesta en plenos banquetes y de joda total. Y si ustedes miran cómo nos ha ido con este modelo, recordemos que Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Un país que disputaba su supremacía mundial con los Estados Unidos, hasta que empezamos a abrazar dosis crecientes de socialismo. Fíjense que desde ese momento hasta ahora, Argentina tuvo 17 crisis. Y de esas 17 crisis, 15 tienen origen fiscal. Es decir, que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Y el problema son los parásitos de la política. Y no solo eso, desde la segunda mitad del siglo XX, Argentina pasa la mitad del tiempo en recesión. Y claramente que todo esto no ha sido gratis. De ser el país más rico del mundo, al tipo de cambio oficial somos 80. Y si lo tomamos al paralelo, que es al que hay, estamos 130. Y no solo eso, hoy tenemos 40% de pobres, tenemos 10% de indigentes en el país de los alimentos. Es increíble que un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal sobre el campo del 60%, es decir, que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos, no puede ser que en Argentina haya 5 millones de personas que se caen de hambre por esta basura. Por eso quiero que les quede bien claro que yo no me metí en este pantano inmundo que es la política para ser parte de un nuevo fracaso, para ser parte de esta casta política. Yo me metí en el barro de la política para lograr transformar a la Argentina y que Argentina vuelva a ser potencia. Sí, claro que tienen miedo. Están cagados en las patas. Y algunos siembran dudas sobre si tenemos modelo, si tenemos claro o no lo que vamos a hacer. Claro que tenemos modelo. Nuestro modelo es el del liberalismo, el cual está inspirado en una definición magistral que ha dado nuestro máximo prócer de la historia del liberalismo,
el queridísimo Alberto Venegas Lynch hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como la libre entrada-salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde la única forma de ser exitoso en el capitalismo es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, la fórmula es capitalismo, ahorro y trabajo duro. Otros, en tono irreverente, dicen que es un modelo que nunca se aplicó en ningún lado. ¡Qué increíble! Se aplicó, por ejemplo, en Argentina. En 1860, cuando se empezó a aplicar la Constitución de Alberdi, en 35 años dejamos de ser un país de bárbaros para ser el país más rico del mundo. ¿Quieren otro ejemplo? Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita 10% mayor que el de Estados Unidos. ¿No les alcanza? Tienen el caso de la India. La India, cuando empezó su proceso de reformas de mercado, hasta el día de hoy ha multiplicado por 11 veces el PBI per cápita. Es decir, que crece a un ritmo del 8,5% anual compuesto. Vaya que sí funciona el modelo. Es más, siempre se los menciono, que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. No solo eso, sino que además el decil más bajo de la distribución en el país libre gana 11 veces más que su par en el país reprimido y gana el doble que el ingreso promedio del país reprimido. Esto quiere decir que el que está en el peor decil del país libre está mejor que el 90% de la población del país reprimidos. Por eso hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar. Hay 50 veces menos de pobres en el formato extremo. La gente vive un 25% más. ¿Me quieren decir dónde está el negocio de abrazar esta basura de modelo? A los únicos que le conviene este modelo es a la maldita casta política. Y claro que tienen miedo. ¿Saben por qué tienen miedo? Yo les voy a explicar por qué tienen miedo. Porque cuando esas basuras van y le piden el voto para que le den el poder a ellos, para que ellos puedan decidir sobre la vida de ustedes, para venderles la idea del amo bueno. No, muchachos, no nos interesa el amo bueno. Queremos romper las cadenas, queremos dejar de ser esclavos. Por eso cuando yo les pido el voto, no es para que me den el poder a mí, es para poder devolvérselo a ustedes. Y es por eso que también viven difamándose, nos acusan de cosas aberrantes, cualquier tipo de calumnia, cualquier tipo de injuria, cualquier tipo de insulto. No tienen reparo en decir barbaridad alguna. Pero nosotros nos mantenemos acá estoicos,
porque nosotros estamos convencidos de la pelea que estamos dando y tenemos claro quién es el enemigo, porque somos nosotros contra toda la casta, somos nosotros contra la casta política, somos nosotros contra los periodistas ensobrados, somos nosotros contra los empresarios prebendarios y somos nosotros contra los sindicalistas transas, somos nosotros los que venimos a cambiar la historia. Miedo. La casta tiene miedo. La casta tiene miedo. La casta tiene miedo. Y parece que es bastante natural que nos tengan miedo, porque siempre le tienen miedo al que es diferente. Y vaya que nosotros somos diferentes. Nosotros no somos como ellos. Nosotros sabemos lo que hay que hacer. Nosotros sabemos cómo hay que hacer para sacar el país adelante. Y además nosotros tenemos la convicción y el coraje para poner a la Argentina de pie nuevamente. Nosotros, cuando vienen y nos hacen una pregunta, no necesitamos estar haciendo un focus group para ver qué carajo hay que contestar. No estamos pendientes de las encuestas para decir tal o cual cosa. Nosotros contestamos desde nuestras convicciones y sobre todas las cosas lo hacemos desde nuestros valores morales. Por eso, queridos leones, Steve Jobs te cantan, es para vos. Finalmente, más allá de toda esta casta putrefacta, que lo único que les interesa es arruinarles la vida, son todos socialistas, de buenos o de malos modales, pero son todos socialistas. En definitiva, tenemos que tomar conciencia que estamos frente a una oportunidad histórica. Estamos frente a la oportunidad histórica de vencer a la maldita casta política y de una vez por todas torcer este sendero decadente y poner la Argentina de pie para que volvamos a ser potencia mundial. Finalmente, hay algo que quiero que tengan siempre bien en claro. El camino de la libertad no es un camino fácil. Se los voy a contar con lo que fue la salida de Israel, del pueblo judío de Egipto. Estaba saliendo el pueblo judío de la esclavitud de Egipto y se enfrentan al mar. De un lado el mar, del otro lado venían los egipcios, la casta, los esclavizadores.
y el tema era que se iban a abrir las aguas. Moisés golpeó el báculo y no se abrían. Y no se abrían. Había que tomar la decisión. Si querían ser libres, tenían que tomar el riesgo, tenían que arriesgarse a tomar el riesgo de ahogarse, de morirse. Y ahí es cuando apareció Naxón y fue el primero que se tiró al agua. Y cuando ya tenía el agua hasta el tope de la cabeza y estaba por ahogarse, en ese momento se abrieron las aguas. Y así es como el pueblo judío pudo liberarse y dejaron atrás la cómoda esclavitud de Egipto. No queremos la cómoda esclavitud de Egipto. No queremos esa vida tranquila de la esclavitud. Preferimos una libertad riesgosa, pero ser libres. Queremos ser dueños de nuestro futuro. Queremos ser los arquitectos de nuestro futuro. Queremos la libertad. Es por eso que así yo se los dije desde el primer acto en Plaza Holanda. Yo no me metí acá para guiar corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!